Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a seguir con nuestra serie, El rebaño del Señor. Ese es, o sea, usted y yo, ¿verdad? Eso vamos a hablar hoy día. Hemos estado hablando acerca de las características del rebaño, de las ovejas. La semana que pasó tratamos el tema acerca del ministerio pastoral. ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Se recuerda, no? Hoy día vamos a continuar con esto. Hablar del pastor. Yo como pastor hablar de mí, del ministerio que yo me presento delante del Señor no es fácil, ¿verdad? Es como un poco, puede ser hasta egocéntrico, autorreferente para muchos, ¿verdad? Pero voy a intentar abrir el corazón, voy a intentar compartirles esto, ¿verdad? Y usted tenga la madurez también para poder entenderlo. Es muy importante. Antes de yo exhortarles a ustedes en su función como ovejas del Señor, primero quiero exhortarme también a mí mismo, ¿verdad? Como lo he estado haciendo en la enseñanza anterior. Hablábamos que el Señor eligió a 12 de sus apóstoles. ¿Se recuerda eso, no? Elige a sus 12. Hay uno llamado Judas que lo traiciona. Dado que el puesto queda vacante, el Señor elige, no, perdón, los apóstoles eligen a uno, ¿verdad? A Matías. Y bueno, eso fue una decisión, dijimos, de los apóstoles. No es algo que nació del corazón de Jesús, ¿verdad? Y cuando ponen a Matías, queda entonces este 12 apóstol, ¿verdad? Sin embargo, más adelante Jesús llama a Pablo, por alguna razón, ¿verdad? Quedando 13 apóstoles, ¿verdad? Ok. Y estábamos hablando acerca de la responsabilidad del pastor de la iglesia local. Hechos capítulo 6, versículo 4, es un texto que leímos la semana pasada en un gran contexto. Hechos capítulo 6, versículo 4 dice, y nosotros, están hablando ahí los discípulos del Señor, los apóstoles, ¿verdad? Los que dirigían la iglesia, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Recuerde que habían nombrado también diáconos, ¿verdad? Para poder tomar funciones domésticas dentro de la iglesia. Y le dice entonces, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Un buen pastor, y le insisto, no estoy hablando de mí, estoy hablando de términos generales. Un buen pastor es un ejemplo para la congregación. Debe ser un ejemplo para la congregación. ¿Te imaginas a un pastor que te dice, por ejemplo, hermanos, deben ser puntuales, deben llegar a la hora, pero él siempre llega tarde? ¿Verdad? Es extraño, ¿no? Es extraño eso. El pastor debe ser ejemplo. Recuerde usted llevarlo también a su propia vida. Recuerde que somos sacerdotes de nuestro hogar, ¿verdad? Por lo tanto, los varones, principalmente, que somos mirados como un sacerdote dentro de la familia, no podemos estar instando a nuestra familia a hacer algo que nosotros no vamos a hacer. Lean la Biblia y yo no la leo. Oren y yo no oro. Levántense temprano para ir a la iglesia y yo soy el último en levantarme, ¿verdad? O un pastor que te dice, hermano, necesito que colabores en esto y en esto otro, pero él no hace nada. Ese tipo de actitudes va creando daño en el rebaño, porque el rebaño comienza a sentirse cargado. Se daña, ¿verdad? Muchas personas han sido dañadas justamente por el abuso de muchos que por falta de sabiduría han dañado a la iglesia del Señor, por no ser ejemplo, a la grey. Existió una enseñanza, ¿verdad?, en un congreso de pastores hace muy poco, en Casa de Oración en México, en donde se nos exhortaba a ser ejemplos de la grey. Y eso es un gran desafío, ¿no? Es tremendo. Cuando yo leo las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad?, diciendo que tienen que también imitarle a él, son palabras que para muchos son egocéntricas. Pero hermanos, hay que saber lo que se está diciendo, ¿verdad? Para llegar y decir, sean imitadores de mí. Podrías tú decirle, no me respondas, podrías tú decirle a tu familia,
a la persona que tú tienes a tu lado, sean imitadores de mí. Se entiende en el sentido espiritual, ¿verdad? Un pastor que exhorta a los cristianos a ser maduros, pero él ni siquiera domina su propio, su carácter, ¿verdad? Y lanza palabrotas a la gente. Eso es algo que puede dañar al rebaño del Señor. Una palabra del pastor pesa mucho más que una palabra de un hermano hacia ti, ¿o no? Por eso los pastores debemos ser prudentes. Debemos ser ejemplo en eso. Y usted también debe ser comprensivo, porque los pastores nos vamos a equivocar, ¿verdad? ¿Podemos equivocar o no? ¿Me puedo equivocar o no? Ah, ok. ¿Me va a perdonar si me equivoco? ¿O me va a piedrar? Hay mucha gente que lapida a los pastores, ¿verdad? Hay mucha gente que no tiene compasión. Y es porque justamente no comprende el trabajo pastoral. La presión que puede existir también en el corazón y en la mente de un pastor. Por eso yo quiero que en esta enseñanza podamos hablar también de esta función. Entonces, eso es en relación a que el pastor debe ser un ejemplo para la congregación. El trabajo pastoral, según los profesionales de lo laboral, consideran que es uno de los trabajos más estresantes, les decía, ¿verdad? El trabajo pastoral es una función solitaria. Ustedes, por ejemplo, pueden interactuar con con mucha libertad entre ustedes, ¿verdad? Y se ríen, se abrazan, lloran, se pelean, se juntan, ¿verdad? Lo que yo veo en el día a día, ¿verdad? Sin embargo, los pastores vamos a tener un trabajo que es mucho más solitario, vamos a tener que ser mucho más cuidadosos de nuestra vida, ¿verdad? Yo soy, por ejemplo, me gusta bromear, me gusta reírme, ¿verdad? Pero tengo que controlar eso, que es parte de mi naturaleza, delante de los hermanos, porque alguno se puede dañar, ¿verdad? Alguno puede sentirse que el pastor es inmaduro por ese tipo de actitudes, ¿o no? Entonces, eso nos lleva a tener un trabajo más solitario, ¿verdad? Por eso cuando los pastores nos reunimos, como que nos soltamos un poco más la corbata, ¿verdad? Porque estamos entre familias, ¿verdad? Y nos matamos de la risa, ¿verdad? Pero es porque podemos comprender, ¿verdad? Y obviamente sin ir al otro extremo. Pero el trabajo pastoral es un trabajo solitario. Muchos consideran que desarrollar una función pastoral, por ejemplo, no es un trabajo. Una vez un pastor de México contaba que a sus hijos, al volver a clase, les preguntaron, ¿y en qué trabajan sus papás, verdad? Y le preguntan. Y él dijo que era hijo de pastor, dijo, no, mi papá no trabaja, ¿verdad? Todos decían, mi papá es obrero, mi mamá trabaja aquí, es chofer, es, no sé, lo que sea, ingeniero. Pero cuando le preguntaron al hijo del pastor, mi papá no trabaja. Porque muchos consideran que desarrollar la función pastoral no es un trabajo, que podría ser algo así como un pasatiempo, ¿verdad? Algo así como un hobby. ¿Cuál es tu hobby? Ser pastor. Me encanta, ¿verdad? Lo paso súper bien, ¿verdad? Tengo beneficios, ¿verdad? Algunos congregantes, incluso algunas personas de la iglesia, yo estoy hablando de otras iglesias, no crean que a lo mejor es de esta. Pero algunos congregantes quieren tener a un pastor que les predique bonito, que les cante bonito, que les anime, ¿verdad? Que sea tira para arriba, que coma poco, ¿verdad? Que tenga pocos gastos. Ojalá que sea el más pobre de la iglesia incluso. Ahí está el otro extremo, ¿verdad? El pastor era el que tenía más plata en la iglesia. Y había gente que no tenía ni qué comer y el pastor tenía mucho que comer, ¿verdad? Eso es el otro extremo, ¿verdad? Pero usted no se vaya para allá, no piensa en eso. Entonces muchos quieren que el pastor sea casi un menesteroso, ¿verdad?
que esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Que el pastor esté casi ahí como en un cubículo esperando cualquier cosa, ¿verdad? Los pastores debemos poner cada día nuestra mirada en el Señor, todos los días. Recuerde que usted también, ¿verdad? Usted pastorea también su familia. Entonces, los pastores debemos poner nuestra mirada en el Señor cada día. ¿Sabe por qué? Porque el rebaño que Dios nos ha encomendado muchas veces puede llegar a ser traicionero. Y ahí está el otro tema que se dio en un congreso de pastores: la traición en el ministerio. Junto con mi esposa hemos experimentado nosotros en nuestro corazón el dolor de ver personas que se veían muy bondadosas, ¿verdad? De las cuales nos preocupamos. Ahora estoy hablando desde la congregación. Que nos preocupamos mucho por ellos, ¿verdad? Los atendimos de manera casi personalizada. Y algunas de ellas, no digo que todas, se han ido de la congregación de una manera muy atrevida. Incluso algunos ni siquiera nos dieron la oportunidad de saber cuáles eran sus razones, ¿verdad? Cuando usted se vaya de esta congregación, si un día Dios le guía así, ¿verdad? Usted por lo menos hable, ¿verdad? Diga algo. Pero cuando nos toca como pastores enfrentar estas situaciones, ¿verdad? Y ver este tipo de situaciones, uno cuestiona, ¿verdad? Lo que hay en el corazón de las personas. Un dicho popular dice que el esposo o la esposa se conoce verdaderamente cuando se separan. ¿Sabía usted eso, no? ¿Sabe por qué o no? Porque cuando se separan, la buena esposa, ¿verdad? O el buen esposo le quiere quitar todo al otro y comienzan a mostrarse de una manera que realmente se sorprenden y bueno, se terminan odiando mucho más. ¿Sí? Bueno, tratando de tomar algo bueno de esto, pienso que se aprende a conocer a los hermanos cuando se van de una congregación, ¿verdad? Porque se les baja el cierre de verdad del disfraz muchas veces. No piense usted que toda la gente que se va de una congregación es el diablo. No estamos diciendo eso, ¿verdad? Hay gente que puede tener sus razones. Pero hay formas y formas. Hay razones y circunstancias, ¿verdad? Entonces con mi esposa hemos experimentado esto dentro del trabajo ministerial. En ese congreso que se habló de la traición en el ministerio, nosotros lo veíamos hace 6, 7 años atrás, y cuando el pastor hace el llamado a los pastores para que pasen adelante los que necesitaban ser ministrados porque habían sufrido la traición de hermanos dentro de la congregación, yo vi que pasó mucha gente. Y yo estaba acá, de hecho estaba en ese rincón ahí, ¿verdad? Que me llegaba el internet, mientras veía el congreso en vivo. Yo dije, pero hoy que son exagerados, ¿verdad? ¿Cómo tanto? Por Dios, decía yo en ese momento, ¿verdad? Es tan bonito ser pastor, ¿verdad? Y yo me recordaba de los hermanos, ¿verdad? Qué bonitos que son, ¿verdad? Bueno, pasó que avanzaron los años y tuve que escuchar nuevamente esas enseñanzas y ahora era yo el que tenía que pasar, ¿verdad? Con mi esposa ahí delante del Señor. Porque no todo es color de rosa dentro del ministerio, ¿verdad que sí? Imagínese usted en el matrimonio que tiene que lidiar solamente con una persona. Y a veces ya lo quiere mandárselo al Señor, ¿verdad? Señor, ven pronto. Pero el ministerio no es fácil, hermanos. Y experimentar este tipo de dolores pienso que es lo más fuerte que nos ha tocado vivir con mi esposa. Más que cualquier problema entre nosotros, como matrimonio, como familia,
cualquier problema, enfermedad, ha sido mucho más doloroso en el corazón este tipo de situaciones, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Es algo realmente que no se lo queremos dar a ninguna persona. Entonces se siente muy feo, ¿verdad? Y con el paso del tiempo hemos aprendido en el Señor a no guardar rencor en el corazón. Yo a veces digo, ¿qué pasaría si vuelven estas personas? Y yo empiezo a pensar, y ahí empiezo a darme cuenta que en realidad el corazón va siendo sanado, ¿verdad? Podríamos recibirlo sin ningún problema y nos alegraríamos. Pero nos costó entender eso. Nos costó. No es fácil, ¿verdad? Entonces hemos aprendido a guardar el corazón para el Señor, aprender a comprender las situaciones, saber que cada uno también vive situaciones distintas, ¿verdad? Aprender también a reconocer los errores en nosotros, ¿verdad? Porque siempre hay una parte también de responsabilidad en ello, ¿verdad? Pero no es una tarea fácil. Las familias pastorales siempre seremos el centro de muchas personas en la congregación, ¿verdad? Y acá yo expongo a mi familia, ¿verdad? A mi esposa, a mis hijos. Y usted los va a ver acá, ¿verdad? Y van a estar mirando a mis hijos, ¿verdad? No canta, no aplaude, aplaude mucho, se ríe, se queda dormido, ¿verdad? Hoy día son pequeñitos, ¿verdad? A lo mejor le causa ternura. Pero cuando crezcan y cometan los errores que van a cometer los adolescentes, ¿verdad? Probablemente van a haber muchas más miradas en ellos. ¿Qué decir de mi esposa, verdad? Que está acá adelante. Y usted comienza a sacar conclusiones, ¿verdad? ¿Y por qué me miró así? ¿Y por qué estaba así? ¿Y por qué tiene esa cara? Y usted nunca pensó que a lo mejor estaba cansada de preparar todo para que usted pudiera estar acá, ¿verdad? A veces comenzamos a sacar conclusiones. ¿Por qué el pastor predica tan desanimado, verdad? ¿Por qué se quedó de fiesta anoche? Tuve una fiesta con el Señor tremenda. Pero tiene que usted aprender a mirar también como oveja, ¿verdad? Al pastor que es del Señor, hermanos. Los pastores somos del Señor también, ¿verdad? Los hijos de los pastores pueden llegar a salir fuertemente dañados por personas malintencionadas. Hay gente que es muy ácida en sus comentarios, gente religiosa habitualmente, que tienden a idealizar y pueden llegar a dañar a la familia, a los hijos, ¿verdad? Yo le tengo que decir algo, y que el día que usted se meta con mi familia, se va a meter también conmigo, ¿verdad? Y esto no es una amenaza, no es que yo le vaya a pegar, ni mucho menos, pero yo no lo voy a permitir, ¿verdad? Jamás permitiría que alguien se insolente con mi esposa, ¿verdad? Una mujer de esta congregación lo quiso hacer y ya no está en este lugar, con toda su familia. Entonces, yo quiero decirle que hay cosas y cosas, pero el trabajo pastoral es algo temeroso delante del Señor. Así que usted tiene que orar por nosotros, amén. Usted ore todos los días por nosotros. Porque este es un trabajo, como les decía, solitario, difícil, muy reconfortante por lo demás en el Señor, sin duda que sí, ¿verdad? Pero es importante que lo considere. Yo le quiero dejar algunos consejos antes de avanzar con esto. Quiero dejarle algunos consejos para la iglesia local, ¿verdad? Para ustedes. Un consejo de parte del pastor hacia ustedes. Consejo número 1, congréguese. Venga, congréguese. Bueno, yo sé que algunos están muy lejos, les va a costar por situaciones, lo entendemos perfectamente, pero se conectan, ¿verdad? Eso está bien, ya eso para nosotros ya saber que están ahí es algo, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Cuando preparamos el mensaje, lo que más queremos es que toda la congregación pueda ser exhortada por la palabra, pero no para echarlos abajo, sino que para animarlos en el Señor y que seamos corregidos. Por lo tanto, como consejo, congréguese, ¿verdad? Vea las instancias, busque las instancias, ¿verdad? Para que
este sea el día del Señor, ¿verdad? Decía el hermano Luis el jueves, ¿no? Parece que fue. Yo no voy a la feria el domingo, ¿verdad? No voy a jugar a la pelota el domingo, ¿verdad? Nada el domingo porque el domingo es el día del Señor, ¿verdad? Entonces, nada puede tomar ese lugar que le corresponde al Señor. Algunos lo hacen de manera religiosa. Vienen por osmosis, ¿verdad? Les suena el domingo, se levantan y se duchan y llegan, ¿verdad? Y se van. Pero usted debe preparar en su corazón este día. Señor, me voy a presentar delante de ti. No sé cómo se hace, no sé, Señor, pero aquí estoy delante tuyo, Señor. Estoy dispuesto delante de ti. Quiero que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Otro consejo, si estás luchando con tus pecados, con tus pruebas, ¿verdad? No sigas luchando solo o luchando sola. Primero acércate al Señor, por supuesto, pero también puedes conversar con tus pastores para saber y aconsejarte de parte del Señor qué hacer. Muchos de ustedes, quizás tal vez todos, se han acercado en algún momento para conversar. Y hemos hablado, ¿verdad? Y le hemos exhortado. Yo no le voy a decir, mira, yo creo que tú deberías hacer. Yo les voy a hablar con la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es lo que nos convoca. Y muchas veces vemos cómo ustedes se están ahogando y ya tienen casi la vida perdida en situaciones, en problemas muy complicados, y ha venido una palabra del Señor y Dios les ha restaurado y Dios les ha levantado y han podido seguir adelante. Entonces, como consejo es, si usted está pasando un mal momento, si está luchando con un pecado, no se quede ahí, porque a veces es el orgullo, ¿verdad? A veces decimos, es que yo no quiero que sepan de mis problemas personales, de familia. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero si tú ves que ese problema ya te está pasando la cuenta, te está superando, lo que tienes que hacer es primero pedirle ayuda al Señor y luego venir donde el pastor de tu iglesia local y conversar. ¿Sí? Y algo bueno Dios te dará, ¿verdad? Ahí tú tienes también la oportunidad de examinarlo todo y retener lo bueno, que es lo que dice la palabra. Otro consejo, habla siempre con la verdad, hermanos. Muchas veces me ha tocado hablar con hermanos, con hermanas, y los pastores, yo les decía anteriormente, tenemos algo de parte del Señor espiritual que nos ha dado, que es el discernimiento, de poder saber. Muchas veces el Señor nos dice, no está diciendo la verdad. Entonces, yo les pido que cuando conversemos, usted venga dispuesto a decir la verdad, porque si no va a decir la verdad, yo voy a saber que usted no está diciendo la verdad. En algunos casos les he dicho de parte del Señor, dígame la verdad. En otras oportunidades el Señor incluso ha mostrado el problema tal como es, con nombres y apellidos. Y en otras oportunidades simplemente yo le voy a decir, ok, sabiendo que está mintiendo, o probablemente también está la posibilidad que yo no me dé cuenta y que crea su mentira. ¿Verdad? Bien, entonces siempre hable con la verdad a los pastores. No trate de disfrazarse. A veces, no, vamos a editar esto. Muchas veces, no, vamos a editar esto. Casi siempre vamos delante del Señor no siendo sinceros con Él. ¿Sí? Y empezamos nuestras oraciones, como dice la Biblia, con palabrerías. Oh Señor, tú eres bueno, maravilloso, exaltado, grande, rico en misericordia y bla, y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Y el Señor está ahí esperando que usted le diga realmente, o sea, todo lo demás fue adorno, ¿verdad? Y tratamos muchas veces de disfrazar una situación incluso delante del mismo Señor. ¿Le ha pasado alguna vez o no?
Y empezamos así como, bueno, Señor, tú sabes que yo soy débil y que, bueno, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, el otro día, Señor, mira, ese día yo quería buscar de ti y no somos sinceros, ¿verdad? Y comenzamos a mentirle al Señor, el Espíritu Santo nos comienza a quebrantar y terminamos después llorando, diciéndole, Señor, perdóname. Y era lo que debimos haber hecho desde un principio, ¿no? Bueno, ahí estamos aprendiendo delante del Señor. Pero como consejo, como yo no soy el Señor, como consejo, háblenos con la verdad. Abra su corazón, ¿verdad? Siempre le decimos a los hermanos, ¿verdad? Hablemos con la verdad, ¿le parece? No se avergüence, esto queda entre nosotros y hablemos con la verdad. Hay cosas que a veces yo hablo con los hermanos que ni mi esposa tiene idea ni nunca se va a enterar. Hay cosas que mi esposa habla con las hermanas que yo no tengo idea, ni siquiera estoy interesado en preguntarle, sino que voy a orar nada más, si sé que alguien quiere hablar con ella, para que Dios les bendiga, pero tenga usted la confianza, ¿verdad? En eso. Otro consejo, el cuarto consejo. Ahora obedezca el consejo que le da el pastor. Uno de los grandes problemas que tenemos los pastores es que muchas veces los hermanos vienen con nosotros, hablan con nosotros, oramos con ellos, les hablamos de parte del Señor, le damos el consejo y no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer usted? Haga caso al consejo de parte del Señor. Mire, yo sé que en muchos lugares la gente es dañada por la manipulación de parte de los pastores, ¿verdad? Y que le dicen, dice el Señor, dame tu dinero, dame tu casa, dame tu auto, y haz esto, y sé mi empleado, y límpiame mi casa. Y la gente lo hace, ¿sí o no? Porque lo hacen, ¿no? Mire, yo conozco una familia, la Jocelyn también la conoce, una familia que regaló su casa. ¿Te acuerdas quiénes son? Regalaron su casa para un canal de televisión, con la escritura, ¿no te acordáis? Cerrillos, Cerrillos. Regalaron su casa. ¿Pueden creer eso, no? Un canal falso, por lo demás. Se fueron ellos a vivir, esa familia, a ese lugar. Vivían ahí en un entretecho, ¿verdad?, del edificio. Eran empleados prácticamente de la iglesia, ¿verdad? El caballero era como el chofer, guardia, la señora era cocinera, limpiaba y los hijos ayudaban en todo lo que se podía. Cuando se destapó, ¿verdad?, esa gran estafa de ese canal, ¿usted sabe qué canal es? Obviamente los hermanos querían recuperar su casa y les costó, gracias a Dios pudieron hacerlo. Pero imagínense. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo sé que usted tiene en su mente que hay muchas veces manipulación, ¿verdad? Pero yo que sepa, ninguno le hemos pedido su casa acá, ni le hemos hecho nada de eso, así que saque todos esos argumentos, ¿verdad? Lo que le quiero decir es que obedezca el consejo que le vamos a dar. Nunca le vamos a decir algo que sea para dañarle. Vamos siempre a tratar de buscar dirección de parte del Señor si no sabemos qué decirle. Entonces obedezca lo que de parte del Señor reciba. El Señor ha instituido a los pastores, nos ha instituido con la función de pastorear, de aconsejar al rebaño del Señor, ¿verdad? Yo también recibo mucho consejo de mi pastor. Anoche estuvimos en reunión con los pastores por Zoom hasta las 12 de la noche, creo, ¿no? Se nos hace poco el tiempo. Y ese es usted dice, pero ¿por qué tan tarde? Porque estamos ocupados los pastores en tantas funciones, ¿verdad? Ya busquemos un domingo a las 4 de la mañana y listo ya. Porque el ministerio pastoral consume mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Entonces es importante, hermano, que nosotros podamos entender esto, ¿verdad? Entonces, congrégate, si estás pasando por algún momento, alguna lucha, conversa con tu pastor, habla siempre con la verdad, obedece el consejo que te podamos dar de parte del Señor, ponte en el lugar del pastor, este es el siguiente consejo, el quinto, ponte en el lugar de tu pastor antes de criticar. ¿Sí?
Seamos temerosos, hermano. A veces uno llegó a cometer ese error muchas veces, ¿verdad? De criticar a los pastores, ¿verdad? A última hora está ahí preparando el mensaje, decía yo en algún momento, ¿verdad? Pero a veces uno no ve que el pastor tiene que estar visitando a alguien, tiene que estar haciendo algo, y todo eso te va consumiendo el tiempo. Entonces, antes de criticar, ponte en el lugar del pastor, ¿verdad? Punto número 6, consejo número 6. Sé servicial. No esperes que te pidan las cosas, ¿verdad? Sé servicial. A veces los hermanos esperan que el pastor supla todas las áreas de la iglesia, ¿verdad? Y no es así. Los apóstoles dijeron, no es justo que tengamos que estar nosotros metidos en esto porque estamos dejando la oración y la predicación. Entonces, usted como hermano debe también ser servicial. Es tan hermoso, tan lindo ver hermanos serviciales dispuestos, ¿verdad? Hermano, pues sí puedo. Antes que uno le diga, ya los hermanos pueden siempre, ¿verdad? Eso es maravilloso, ¿verdad? Seamos serviciales, no hacia el pastor. Algunos cometen ese error, ¿verdad? Así como, pastor, pastor, para que usted me vea. No, hermano, si es para nosotros mismos, ¿verdad? Para el Señor primeramente y para nosotros. Entonces, hagámoslo con amor y seamos serviciales. No esperes que te pidan algo. Una vez hicimos un ejercicio en una reunión de negocios que tuvimos. Y yo dejé, no me acuerdo si era un calcetín o algo por ahí, tirado a una parca, algo, ¿verdad? Ya ni me acuerdo cómo era el ejemplo, pero empezamos la reunión. Tuvieron los hermanos un rato ahí para conversar entre ustedes ahí. Y luego yo le dije, ¿cuántos vieron esto que está acá? Que estaba tirado. Todos lo habíamos visto. Parece que lo colgamos ahí en un... Era muy feo y notorio, ¿verdad? Pero ninguno de los que estábamos en ese momento, bueno, yo lo sabía, pero de los hermanos, ninguno fue y lo sacó, ¿verdad? Porque todos pensaron que a lo mejor alguien lo iba a sacar. Alguno más osado dijo, bueno, el pastor lo sacará, ¿verdad? Pero a veces es así. Qué sucio está el baño, ¿verdad? También usted lo podría limpiar en el momento, ¿verdad? A veces los niños, ¿verdad? Chorrean, qué sé yo. Usted sabe las cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, seamos serviciales, seamos proactivos, ¿verdad? Un pastor al cual quiero mucho me decía, siempre nos decía en la iglesia, me voy a sacar ¿cómo era? Así era. Me voy a sacar la servilleta de acá del cuello, que es para comer, y me la voy a poner acá en la cintura, que es para servir, ¿verdad? Otra frase por ahí que decía, el que no sirve, no sirve. Si usted quiere trabajar para el Señor en cualquier ministerio, ¿verdad? Ser artista cristiano, no, esas cosas no, ¿verdad? Pero si usted quiere servir al Señor, si usted no sirve, si no es servicial, si no tiene un corazón de servicio, usted no sirve. Porque algunos acuden al llamado ministerial de lo que sea, pero esperan ser servidos, ¿verdad? Soy predicador, así que por favor, una vez me pasó a mí en un, en un, era como una cuestión evangelística, claro, era un evento evangelístico en un gimnasio hace mucho tiempo, iban así como pastores bien importantes, y de repente llegó un obispo, que era así como súper, tenía el manso currículum, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando tocábamos el teclado y luego íbamos y le acomodábamos todo para que el pastor predicara. Y de pronto, cuando le estoy pasando el micrófono al pastor, qué sé yo, no teníamos pedestal. Entonces le paso el micrófono al pastor, qué sé yo, y el pastor me hace, este obispo me hace así. Yo le paso el micrófono, hago cuenta que yo le hago así, y me hace así. Y me dice, yo no predico sin pedestal. El único pedestal que teníamos era el que tenía yo. Era un gimnasio, teníamos que llevar todas las cosas para poder hacer, entonces teníamos un pedestal. Y era muy arrogante. No, yo no predico sin pedestal. Así que yo saqué mi pedestal, puse el micrófono, ¿verdad? Obviamente en el momento quise empujarlo, pero yo no era pastor, ¿verdad? Era joven, ¿verdad?
Así que cuando le subí el micrófono, le pegué así que le acomodé el micrófono, se lo puse así. ¿Está bien, pastor? Sí, yo le hice así como una cosa. Así. Mejor ni le digo lo que predico. Era un teólogo, ¿verdad? Nada más que eso. Pasó sin penas ni gloria. Ahora, cuando usted sirva al Señor, si va a desarrollar un ministerio, no espere, ¿verdad?, ser servido. Usted va a servir. Ministerio es servicio. Por lo tanto, todos somos llamados a servir al Señor, ¿verdad? Entonces, esa es una invitación para la iglesia, a ser serviciales. Si Dios lo permite y nos envía personas a este lugar nueva, como lo ha estado haciendo, tenemos que también servir a esos hermanos que vienen recién llegando, porque ellos no conocen, ¿verdad? Usted tiene que ser proactivo, saludar a esos hermanos, ¿verdad? Invitarles, acercarse, ¿verdad? Me gusta ver ahí a los hermanos Juan Antonio y Kelly que siempre se están acercando, preocupando de esas cosas, ¿verdad? Entonces, ahora no se sienta si no los nombro a todos, pero tengo que nombrar a uno solo, ¿verdad? Es que no me nombró el pastor, yo también soy servicial. Si usted tiene esa actitud es porque usted lo hace para ser visto, ¿verdad? Y la Biblia dice que usted ya tiene el reconocimiento de los hombres, ¿verdad? Así que madurez. Séptimo consejo, apoye la obra del Señor, hermanos. Sea usted un aporte en la obra del Señor. Esta obra del Señor ha sido una obra que la hemos levantado con mucho esfuerzo, ¿verdad? Levantar una obra implica muchas cosas. No solamente es pura oración, ¿verdad? Implica muchas cosas, ¿verdad? Usted mire todo esto alrededor. Ahí están sus manos, ¿verdad? Ahí están sus fuerzas, están los recursos que usted ha destinado de parte del Señor. Está su amor, su cariño, ¿verdad? Todo esto está aquí reflejado. Una vez una persona decía que iban a una iglesia en donde hasta para cambiar la ampolleta levantaban una ofrenda de fe, ¿verdad? Hermanos, hay que cambiar la ampolleta, así que vamos a levantar una ofrenda poderosa. La ampolleta valía 1.000 pesos, ¿verdad? $1. ¿Cuántos guerreros para una ampolleta, verdad? Todo se hacía porque usted sabe en lo que estaba el corazón, ¿verdad? Pero es importante, hermano, que nosotros podamos apoyar la obra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo puede usted apoyar la obra del Señor? Orando, por supuesto, amando la obra del Señor, participando de ella cuando usted se le invite, ¿verdad? También usted a veces le vamos a pedir, hermano, ¿puedes compartir una palabra? Y yo sé que te cuesta, ¿verdad? Por la vergüenza, qué sé yo, pero mira, todos hemos partido de la misma forma. Usted no sabe cómo me temblaban las piernas las primeras veces que prediqué. Hoy día sigo temblando, ¿verdad? Porque digo, Señor, no creo que sean mis palabras, sean las tuyas, pero es la forma que Dios también nos va capacitando, ¿verdad? Entonces usted dispóngase, apoye la obra, ¿verdad? Hay muchas formas en las cuales usted puede apoyar la obra del Señor. Lo peor que usted puede hacer es ser indiferente a la obra del Señor, ¿verdad? Otro consejo, no murmures contra tu hermano y contra tus pastores. Eso es lo peor que podemos hacer, hermanos. Yo he conocido personas que en su corazón solamente está el murmurar en contra de sus hermanos, de su pastor, y eso está mal, ¿verdad? Tenemos que corregir eso, ¿verdad? Debemos orar los unos por los otros, debemos solucionar el tema, ¿verdad? Que no me gusta la mascarilla que se pone porque no es del color del cielo. Bueno, primero aprende a ser tolerante, ¿verdad? Y segundo, soluciona tus problemas con la gente. Ustedes pueden tener problemas entre ustedes, ¿o no? ¿Mm? ¿Puede ser o no? Y ahí la hermana Afrodita se agarra con la hermana Carolina, ¿verdad? ¿Quién gana? Se puede dar situaciones en donde los hermanos tengan diferencias, ¿verdad? Sin duda que sí. Y es bueno a veces porque también ahí podemos ver el trato del Señor. Pero usted debe evitar esas situaciones.
Y debe ser maduro también, ¿verdad? Y debe levantar su mano y hablar, ¿sabe con quién? ¿Con quién cree usted? Primero usted dice la Biblia que usted tiene que ir y hablar con esa persona solitos, ¿verdad? A veces vienen, la hermana me sacó la lengua. Sale como pepitas. Y hermana, usted le fue a decir, no, es que la lengua, no, eso ya está mal, porque eso ya es como chicahuín, ¿verdad? Vaya usted primero y hable con la persona. Tome un testigo y hable con nosotros ya, si el tema no se puede solucionar. Si el hermano o la hermana no quiere solucionar su problema, la Biblia dice que lo debemos tener por gentil, por no cristiano, ¿verdad? Simplemente. Entonces, no murmures contra tu hermano, no murmures contra los pastores, ¿verdad? Eso es lo peor, hermano. Eso no trae bendición a tu vida, aunque se equivoque, ¿verdad? Y ahí está el otro extremo. No toquen al ungido de Jehová. Que haga lo que quiera, ¿verdad? No, ese es otro tema, que lo vamos a hablar más adelante. Pero usted debe ser comprensivo, ¿verdad? Póngase en el lugar del pastor, pero no murmure, ¿verdad? Mejor convérselo. Hay muchas cosas que a usted le pueden molestar de mí, de mi esposa, y es válido. Es válido, ¿no? Pero usted lo que tiene que hacer es acercarse a mí y decirme, pastor, ¿sabes qué? Deberías cambiarte esa chaqueta que te la pones todos los días. Debería decir eso, ¿verdad? En vez de decir, oye, ¿te has fijado que el pastor siempre se pone la misma chaqueta? Tengo como 8, ¿eh? No se preocupe, no creo que me regale. Solamente que a mí me gusta esta, me la regaló mi esposa y me es cómoda. No más que por eso. Y no tengo que estar sacándole la chapita para ponerse la otra. Pero dígalo, ¿verdad? Yo le daré mi explicación, lo consideraré su consejo, ¿verdad? O lo expulsaré de la iglesia. No, tranquilo, hermanos. Bueno, y el consejo número 9, ore mucho por nosotros. Necesitamos mucho de su oración, hermanos. Mucho. Demasiado, ¿verdad? Necesitamos que usted ore día a día, que no pase un día sin que usted pueda orar por nosotros. Y se los pedimos porque lo necesitamos. Sabemos en momentos difíciles, se nota la oración de muchos de ustedes. Así que los invitamos a que pueda estar orando por nosotros. Bueno, sigamos con las responsabilidades del pastor, ¿verdad? Dijimos que habían dos responsabilidades del pastor. La primera era, ¿cuál era la primera? La oración, ¿verdad? La oración. Ah, sí, que estaban esperando ustedes a ver para que el otro respondiera. La oración, ¿verdad? Efesios 6, capítulo 18, dice, orando en todo tiempo. Justo ayer me dijeron que tengo que predicar a los pastores y me toca este texto. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. La oración es algo importante. Todos los creyentes somos llamados a estar en constante oración, ¿sí o no? Orando en todo tiempo, no solamente en los tiempos difíciles. El cristiano tiende a orar más en los momentos buenos o malos. Malos, ¿verdad? Pero la Biblia dice también debemos orar en los buenos. ¿Dónde dice eso? Ahí, orando en todo tiempo. Ok, entonces los creyentes somos llamados a estar en una oración constante en todo tiempo. No significa que usted tiene que estar ahí arrodillado una hora. No, usted puede estar haciendo su vida cotidiana y usted puede estar orando al Señor, hablándole al Señor, ¿verdad? Y el Señor va a estar mirando su vida. A lo mejor alguien le va a decir por qué habla solo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está usted con el Señor, ¿verdad? Ahora, en relación a la oración, mayormente los pastores debemos aprender a tener una vida de oración constante delante del Señor. Hay mucho por qué orar. Hay muchas razones. Yo tengo una pizarrita donde los voy anotando a ustedes, ¿verdad? Y voy orando por ustedes. En una parte tengo los malos y en la otra parte tengo los buenos. No le voy a decir cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Pero estamos en constante oración por cada uno de ustedes. Entonces, es muy importante que el pastor pueda tener tiempo de oración. Algunos cristianos, incluyendo pastores, pueden pasar días que no oran. ¿Se imagina usted un día sin orar?
2 días, una semana sin orar, un mes sin orar, y ahora le toca a usted 1 año sin orar. Nunca oran, ¿verdad? Yo siempre hago una broma, ¿verdad? Cuando les toca orar en mi casa, al momento del almuerzo, le digo, ya hermano, ¿para qué ora hoy día? Haga usted la oración, ¿verdad? Pero a veces ni eso, ¿verdad? A veces comemos apurados. Mire un consejo que estoy tratando de hacer con mi familia también. Cuando usted ore por los alimentos de su mesa que el Señor le dio, espere que todos estén quietos. Porque a veces ya tú oras mientras yo voy sirviendo la bebida, ¿verdad? Tú oras mientras yo hago esto, ¿verdad? No, hermanos. Tenemos que, familia, los hombres ahí, ¿verdad? Pongan los... No puede pasar esto, ¿verdad? Familia, quietos. Vamos a orar al Señor y le vamos a agradecer. Yo le digo a los niños, ¿quién está agradecido? Yo. ¿Quién quiere orar? Y ahí oran ellos. Desde el Vicente hasta la Moncita, ¿verdad? Oran al Señor. Y a veces nos sorprenden con sus oraciones, pero tienen ellos que agradecer al Señor y tenemos que dejar de hacer las cosas. Y esto se lo digo porque el otro día íbamos a orar, ¿verdad? Y tenía tanta hambre, creo que fue el Vicente. Y ya, pero oremos, pero espérate, y se echó la comida, ¿verdad? Para comer un poquito antes de la oración. Claro, como niño no hay ni un problema en eso, pero estamos tratando de enseñarle que la oración al Señor es algo importante, ¿verdad? Y a veces oramos, muchas veces la oración del almuerzo es como un rezo, ¿verdad? Como que la repetimos y ya sabemos hasta lo que vamos a decir. Entonces, tenemos que detenernos a pensar. Usted no piensa todo lo que tiene ahí para comer, pero hay gente que está pensando qué puedo comer en este día, qué puedo darle a mis hijos en este día. Tal vez ninguno de nosotros, por lo que yo veo, tiene este problema, ¿verdad? Entonces, hermanos, seamos agradecidos. La oración es muy importante, tenemos muchas cosas por las cuales orar. Y los pastores somos llamados a la oración. Usted y yo como pastor debemos estar comunicados y debemos estar alineados en oración, hermanos. Ya no ores solo. Comparte con nosotros esas peticiones. Pastor, estoy orando por mi hijo, por mi hija, por mi suegra, ¿verdad? Por mi vecino. Apóyenme en oración, ¿verdad? Listo, amén, hermano, listo. Te anoto, ¿verdad? En la pizarra y oramos, ¿verdad? No es que yo vamos a juntarnos a orar, pero ya por lo menos sabemos, ¿verdad? Y estamos orando, intercediendo, ¿verdad? A veces el día viernes, que es el día de la oración, no tenemos peticiones. Yo digo, wow, qué maravilloso, ¿verdad? Están todos bien. Pero el grupo de la oración, que normalmente son los mismos, habitualmente no tenemos así como un listado de oración, ¿verdad? Ya, ¿por qué no oramos? Oremos por el oso panda que está en extinción. Porque no tenemos peticiones. Entonces usted también debe presentar eso. El sacerdote, cuando oraba al Señor y presentaba los sacrificios, junto con eso estaba una petición. Había una necesidad, ¿verdad? Y se presentaba todo eso delante del Señor. Así que usted también, como consejo, comparta esa necesidad en que, pastor, estoy débil, me siento desanimado, necesito que oren por mí, hermano, vamos a orar por ti, ¿verdad? A veces las oraciones son tan generales, así como Señor, bendice a los débiles y bendice a los fortalecidos. Pero no, hermano, nosotros como iglesia local debemos tener confianza entre nosotros. ¿O no? Si no somos, nunca vamos a hacer una iglesia muy grande. ¿Sabe por qué o no? Porque el lugar tiene una capacidad, ¿verdad? Si el Señor nos llama a otro lugar, bueno, bien. Pero somos una iglesia más bien pequeña, que podemos tener la confianza. Entonces, Señor, bendice a la hermana Juanita, no hay ninguna Juanita, ¿no? A la Juanita, Señor, que está débil, está pasando por dificultades, Señor. Hay que hacer la oración ya más
dirigida. A veces oramos por los pobres del mundo, por los malos del mundo, y nosotros como iglesia debemos orar de una manera más dirigida. Por lo tanto, los invitamos a que oren, se junten con nosotros para orar los viernes por medio, y también para que usted presente sus peticiones delante del Señor. Los pastores debemos estar constantemente orando por las ovejas del Señor porque vamos a dar cuentas. La vida constante de oración nos ayuda como pastores a aprender a escuchar la voz de Dios, hermanos. No hay otra forma. Si un pastor no ora, no va a escuchar la voz de Dios y va a hablar puras estupideces el día domingo. Y le va a dar consejos que no tienen ningún sentido a sus ovejas porque no está escuchando la voz de Dios, sino que está hablando de sus propios razonamientos, ¿verdad? Necesitamos los pastores ser guiados por el Señor y la oración y la palabra del Señor es, ¿qué mejor, no? Dios constantemente está hablando al corazón y nos está llevando a exhortarles. Yo durante este tiempo he estado llamándoles a algunos de ustedes, los he estado convocando, los he estado citando, así que no se asuste cuando le llame, ¿verdad? Para decirle, hermano, quiero hablar contigo, ¿verdad? Llegan los hermanos así como los ojos ya poniéndose el parche ante el día y yo le digo, hermano, yo estoy hablando con muchos hermanos, ¿verdad? No solamente contigo. Y ahí hemos tenido conversaciones y han sido duras, no han sido fáciles, pero muy necesarias. Pero tampoco lo quiero hacer así como yo ponerme a llamar, ¿verdad? Sino que estoy orando al Señor y ahí de repente le va a salir su número. Así que ánimo, ¿verdad? No llegue como la Lulú aquí cuando yo la llamo, que viene así como toda la cola entre las piernas, así como falta que se arrastre, ¿verdad? No, hermano, sí. Hablar con el pastor no es como cuando el jefe le llama a usted que vaya a su oficina, ¿verdad? Y le dice, Luis, Droguet, quiero que venga a mi oficina, ¿verdad? Y ahí va el hermano Luis, ¿verdad? ¿Qué pasará? ¿Qué habré hecho mal? ¿Verdad? A lo mejor me mandé una embarrada, ¿verdad? Y el jefe le dice, te voy a duplicar tu sueldo, Luis. Pero estás despedido, así que no te voy a hacer nada. Tómelo profético, hermano, pero lo primero, no lo segundo. Entonces, vemos nosotros que nosotros necesitamos estar en oración, los pastores, igual que usted, recuerde, para poder escuchar la voz del Señor. Amén. Amén. Señor, ayúdame con mis hijos, con mi familia, ¿verdad? Pero tenemos que orar. Tenemos que escuchar la palabra del Señor. Y a veces también tenemos que callarnos, ¿ah? Porque, Señor, háblame, por favor, necesito que me hable, Señor, Señor. Y algunos tienen el ministerio del burro de Shrek, que no se callan nunca. Y el Señor no les puede hablar porque no les simpatiza, como dijo el apóstol Kiko, ¿verdad? Entonces usted tiene que aprender también a escuchar, callarse un ratito para escuchar. Y nos callamos para obedecer, ¿verdad? Escuchamos y obedecemos. Dijimos entonces que lo primero es orar. Lo segundo es la palabra del Señor. Luego de orar y estar comunicados y alineados con el Señor del rebaño, ¿ah? Nos toca preparar también el alimento espiritual, el mensaje, lo que hoy día estoy predicándoles, ¿verdad? Todo pastor antes de preparar un mensaje debe pasar muchas horas de oración, sabiendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Del corazón, confesando delante del Señor pecados ocultos, tratando delante del Señor el corazón, ¿verdad? Y luego de eso debe comenzar a estudiar profundamente las verdades bíblicas para compartir con ustedes, ¿qué cosa? El mensaje, ¿verdad? Detrás de, por ejemplo, cuando ayer mi esposa me hizo un queque. ¿Le hace a su esposa queque o no? Le hace torta, la hermana, ya, no opaco. Bueno, mi esposa me hizo un queque y yo me comí el queque en 2 mascadas. ¡Am, am! Estaba rico. Me comí el segundo y me comí el tercero, ¿verdad? Usted comprenderá. Entonces resulta que detrás de eso, mi esposa fue a comprar,
no había un negocio, fue a otro negocio, ¿verdad? El calor, salir, preparar, queque, ¿verdad? Pero uno habitualmente no se da cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, yo le quiero decir que detrás de cada mensaje que se comparte dentro de la iglesia hay un trabajo, ¿verdad? De parte del Señor hacia el corazón del pastor, y hay un trabajo de parte del pastor delante del Señor, y también hay un trabajo de poder preparar algo, y eso necesita de horas, ¿verdad? De tiempo, de una dedicación. Entonces, el predicar en la iglesia local no es un acto común y corriente, ¿verdad? No es el discurso, no es un discurso en donde yo pesco un libro y copiar, pegar, listo, ¿verdad? Y lo leo. Primero debo saber entonces qué quiere Dios que yo hable. Eso es lo primero. Porque si yo hablo algo que Dios no quiere, Dios no va a estar conmigo en ese mensaje. ¿Saben ustedes eso, no? Cometí esos errores al inicio del ministerio. Querer yo hablar cosas que no eran de parte de Dios, que seguían siendo la palabra del Señor. No era un mensaje torcido ni mucho menos, pero no era lo que Dios quería hablarles a ustedes, ¿verdad? Entonces, debo estar con el oído atento para saber qué es lo que Dios quiere hablarle, ¿verdad? No es un acto común y corriente. Una vez que tengo ese tema en el corazón, debo comenzar a leer, escuchar otros pastores de casa de oración, ¿verdad? O personas de testimonio que hablen acerca de ese tema para no cometer el error de hablar algo que yo pueda estar equivocado. Muchas veces he sido corregido ahí. Conclusiones que uno saca, ideas que uno trae, ¿verdad? Entonces, escucho lo que el Señor quiere y luego tengo que comenzar a leer, escuchar, a preguntar a veces, pastor, ¿qué piensa usted acerca de esto? ¿Estoy bien en esto? No, estás mal, es todo lo contrario. Gracias, pastor. ¿Verdad? Y ahí uno empieza a preparar esto, ¿verdad? Estamos hablando que la función del pastor es orar y luego preparar el mensaje. Una vez que tengo el tema, entonces comienzo a estudiar, a escuchar, a preguntar, y al momento de preparar una enseñanza, los pastores podemos hacer lo siguiente. Podemos enseñar, como les decía, un tema a nuestro gusto. Podemos buscar la guía y la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo a veces les voy a confesar algo, creo que alguna vez se los dije, pero yo he preparado mensajes. Me gusta mucho preparar el mensaje el sábado porque lo tengo más fresco ahí. Lo estudio, lo preparo, qué sé yo, pero lo bosquejo y lo repaso el día sábado. Entonces, a veces estoy bien contento y de repente el Señor en la mañanita, ¿verdad? Un pajarito, el gallito de acá atrás, ¿verdad? Me despierta y, y el Señor me hace cambiar el mensaje. Y me tengo que parar, ¿verdad? Y bueno, cuando el Señor lo cambia, también el Señor da la palabra y vamos contra el tiempo, así que... Pero a veces cometemos ese error, ¿verdad? Entonces el pastor tiene la oportunidad de hablar de lo propio, de lo que hay en el corazón, o obedecer a Dios, ¿verdad? Puedo incluso como pastor torcer una enseñanza y acomodarla a mi conveniencia, ¿o no? ¿Lo puedo hacer o no? Sí. Que no lo deba hacer es otra cosa, pero se puede hacer. Y podríamos tener esta iglesia llena. Porque es muy bonito que te digan, el Señor tiene cosas grandes y hermosas preparadas para ti. Tú vas a ser apóstol, tú vas a hacer no sé qué, y Dios te va a dar esto, y un auto, y no sé cuánto, y los tengo contentos y pasen acá adelante, ¿verdad? Y les soplo, le hago ruido, le pongo una música así como media mística, y los tengo re contentos, ¿verdad? Y lo hago que ustedes den dinero, ¿verdad? Les pongo una buena orquesta, arrendamos un tremendo lugar y les tuerzo la palabra. Hay iglesias que hablan solamente de un puro tema, ¿sabe usted, no? Todos sus cultos son acerca del dinero. Es increíble, hermanos. Pero todos los temas. Adán y Eva y termina, no sé cómo, ¿verdad?
Tienen una... ¿Sabía usted que hay pastores? Bueno, que eso ya para otro tema, pero hay iglesias, hay pastores que son expertos para tomar la ofrenda. Hay lugares en donde el tiempo de la ofrenda es una administración prácticamente. Pero ¿sabe lo que más me impresiona? Es que la gente quiere eso. Eso es lo que más no me impresiona a los falsos, me impresionan la gente que quieren esas cosas, ¿verdad? ¿Sabe por qué la gente quiere eso? Porque la gente es tan codiciosa como el hombre que está ahí delante. ¿Cuántos de ustedes quieren dinero? ¿Quieren dinero, no? ¿Quieren dinero, no? ¿No quieren dinero? Oye, que son humildes ustedes. Yo quiero dinero. ¿Cuántos necesitan dinero? Todos, ¿verdad? Amén. El Dani dijo amén. A un teclado, pues Dani. Pero otra cosa es tener el corazón puesto en eso. Entonces hay mucha gente que llena las iglesias porque simplemente eso es lo que también, que llenan las iglesias con esos mensajes, porque también eso es lo que ellos quieren para ellos, ¿verdad? No quieren un mensaje de arrepentimiento, no quieren un mensaje que los confronte ni los exhorte, sino que quieren el mensaje de las ovejas, ¿verdad? Ayúdame, bendíceme, dame, todo con me, ¿verdad? Son muy buenas ovejas, pero todo gira en torno a ellos. Y el Evangelio se trata de Cristo, se trata del Señor, ¿verdad? Entonces tengo la oportunidad de torcer la enseñanza, de acomodarla a la conveniencia de predicar algo muy profundo también, pero que no vivo. Y hoy día les podría hablar de cosas así como, no sé, grandes historias. Pero si yo no voy a vivir eso, prefiero esperar un tiempo, ¿verdad? Y necesito vivirlo, no es que lo ignore. Pero para predicar algo debemos estar viviéndolo. Si yo le digo a usted, hermano, lo siento hacer serviciales, yo debo ser servicial, lo que les decía al principio, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? También yo como pastor podría tomar la predicación y llenarlo de historias personales entretenidas y de chistes. Se nota que a la gente le gusta eso, ¿verdad? A la gente le gusta escuchar la historia del pastor, ¿verdad? Que lo que es como más interesante, como que se despiertan, ¿verdad? Pero obviamente vamos a tener que matizar el mensaje con experiencias, ¿verdad? Pero no puede ser eso lo más importante. La predicación del domingo no puede ser el viaje del pastor, ¿verdad? Por el mundo. No puede ser eso, ¿verdad? No es algo relevante. Y sucede, ¿o no? No, mejor no voy a decir nada ya, porque esto está grabado después. Ya. ¿Qué dijo el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo en relación a su función pastoral? Vamos a ver. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, que era un pastor joven, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra. Eso es lo que nos dice el apóstol a los pastores. Que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, esto significa convéncelos, ¿verdad? O sea, no te quedes, porque a veces los pastores decimos, ya les compartí la palabra, listo. Me lavo las manos. No, acá dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, no por motivaciones propias. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo les digo que ese tiempo ya llegó. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, su propia maldad, lo que hay dentro del corazón. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? El ejemplo.
Predicaciones llenas de puras historias, ¿verdad? Incluso ya ni siquiera citan las historias bíblicas, sino que citan la serie de Netflix. Hermanos, estuve viendo una serie súper buena de Netflix, se las recomiendo. Y yo veía ahí, y lo puedo llevar a algo espiritual, ¿verdad? Y le cuentan la historia de Netflix, imagínense. No, vea Netflix, no hay problema, ¿verdad? Suscríbase, no hay problema. Pero la palabra de Dios tiene que estar basada en la palabra de Dios, hermano. Entonces la exhortación y el estudio de la palabra de Dios es lo único que sirve para que una persona sea salva, hermano. No hay nada más. Pastor, estoy mal. ¿Qué me recomienda? Mira, hermano, le recomiendo a este cantante cristiano. Son tan lindas estas canciones. Mire, escúchelas. Va a llorar usted ahí delante del Señor. Fíjese que no. Porque lo único que puede salvar a una persona, ¿sabe lo que es? Es la palabra del Señor. Exponer a la gente a la música, aunque sea cristiana, es un arma de doble filo, porque si bien la música cristiana puede tener palabra de Dios, muchas veces las personas, como son inmaduras, simplemente se llevan por el sentir emocional, ¿verdad? ¿Usted ha visto los conciertos que hacen ahí en Viña del Mar y qué sé yo? Bueno, usted no ve esas cosas, ¿verdad? Bueno, yo le cuento que a veces la gente llora ahí, ¿verdad? Y está el cantante haciendo sus canciones y la gente se quebranta, ¿verdad? Y algunos cristianos también, ¿verdad? Van al Festival de Viña, ¿verdad? Están ahí y adoran al Señor ahí. Entra en mi vida, te abro la puerta. Usted se ríe de eso, ¿verdad? ¿Sabe que una iglesia canta esa canción en sus cultos? Sale en un video. ¿Puede creer usted eso, no? Dios mío. Lo único que puede cambiar el corazón de las personas es la palabra del Señor. El pastor es llamado a compartir la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. O sea, no hay fe. O sea, la fe viene por el oír. ¿Oír qué cosa? ¿Cancioncitas? ¿Musiquillas? No. Y el oír dice por la palabra de Dios. O sea, no hay fe. Viene la palabra de Dios, ahí tienes fe. ¿Sí? La canción te anima. Te da ánimo, ¿verdad? Está bien. Pero es la palabra la que te da la fe. Solo la palabra de Dios puede llegar al corazón del creyente. Hebreos capítulo 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? Viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Corta para arriba, corta para abajo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne, o sea, conoce los pensamientos y la intención del corazón. Yo les comparto la palabra, yo no sé de sus vidas cómo están, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es capaz de llegar a lo más profundo. Y ahí está el Señor dándole a ustedes una lección en el corazón de algo que usted y Dios solamente conoce. No es que el pastor o alguien le contó al pastor, ¿verdad? Sino que es la palabra del Señor. La palabra del Señor, que es lo que comparte un pastor, santifica a su iglesia. ¿Sabe lo que significa santificar? Apartar. Le aparta del pecado. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y un poquito más atrás en Juan 15, 3 dice, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra de Dios nos santifica. Cuando el pastor les comparte a ustedes la palabra del Señor, estamos siendo santificados, exhortados, confrontados, ¿verdad? Por toda esta razón, entonces los pastores debemos orar, debemos estudiar la palabra de Dios y compartirla constantemente. Ustedes también deben hacerlo, ¿verdad? Lamentablemente cada semana el pastor les comparte la palabra del Señor y muchas veces, ¿verdad? No prestamos la atención, ¿verdad? No repasamos la palabra luego en la semana, ¿verdad? Yo les mando ahí el link
O sea, los textos bíblicos es para que ustedes también lo puedan repasar, ¿o no? Puede usted tomar nota, ¿verdad?, de lo que se le comparte. Entonces es muy importante que entendamos que la palabra del Señor, ¿verdad?, es lo más importante. En el tiempo de la alabanza, usted está adorando a Dios. Es un tiempo de usted hacia Dios, ¿verdad? Pero cuando está siendo compartida la palabra, es el momento en donde Dios está hablando a nuestro corazón. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más importante, la alabanza o la palabra? ¿Ah? ¿Qué cree usted? Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasa, es lo más importante, ¿verdad? Ahora, no significa que la alabanza no tenga una importancia, pero usted para poder alabar a Dios primero tiene que tener la palabra en su corazón, si no va a ser romanticismo nada más, ¿verdad? Entonces usted tiene que darle ese momento importante a la palabra del Señor, ¿verdad? Estar expectante. ¿Qué querrá el Señor hablarme hoy día? Debemos entender eso, ¿verdad? Los pastores debemos poner orden en la iglesia local. Es una responsabilidad. La iglesia del Señor debe estar en orden y en paz en el Señor. Todo pastor temeroso debe aprender a abordar los temas que producen desórdenes en las iglesias locales. ¿Sabe usted eso? Los pastores no nos podemos hacer los locos, pero sucede muchas veces. Y las iglesias están completamente desordenadas. Todos los hermanos desordenados, enojados unos con otros, ¿verdad? Murmuraciones. Y el pastor, hola, hola, buenas tardes, bendiciones, 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 ¿verdad? Buena onda, rico, buena onda. Entonces no puede ser eso. Los pastores tenemos que poner orden en la iglesia. Si hay pecado, los pastores debemos abordar y confrontar esas situaciones. Lo hemos hecho. Debemos abordar los conflictos entre los hermanos y cualquier desorden en general. La famosa iglesia de los Corintios, ¿verdad?, era muy desordenada. Y una vez vi una iglesia tan perdida que se llamaba Iglesia Corintio. No es como para ponerse ese nombre, ¿verdad? Hay un grupo musical cristiano que se llama Jubal, imagínense. Porque Jubal fue el primer músico en la Biblia. Ya, pongámonos Jubal, ¿verdad? Pero resulta que la alabanza, la música de Jubal no fluía para Dios. Jubal significa rollo y que fluye. Ignorancia, ¿verdad? Entonces la famosa iglesia de Corinto era muy desordenada y el apóstol Pablo debe destinar 2 cartas, incluso algunos dicen que fueron 3, ¿verdad?, para poner orden a esa congregación, porque eran peleadores entre ellos, murmuraban, había inmoralidad, las mujeres eran poco decorosas en su vestimenta, tomaban la cena del Señor como que fuera un cóctel, terminaban borrachos incluso algunos, ¿verdad?, en la cena del Señor. Estamos hablando de la iglesia. No apoyaban la obra de Pablo, hasta acá Pablo, ¿verdad? Usaban los dones espirituales porque eran bien llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenían dones espirituales, hablaban en lenguas, hacían todo lo demás, visiones y todo lo demás, pero lo hacían de una manera grotesca y sin orden dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo tiene que poner orden. Los pastores no podemos permitir el desorden dentro de la congregación. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes son desobedientes? Perdón. ¿Cuántos de ustedes son obedientes? Obedientes. Me equivoqué. Me hice un boicot a mi propia predicación. ¿Cuántos de ustedes son obedientes? Bueno, cada semana nos toca lidiar con temas domésticos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? No se duerma durante el mensaje. Use las sillas que están puestas, ¿verdad? Disponibles para todos ustedes, ¿verdad? Y sacan la silla, ¿verdad? Bueno, no, tiene que ser ordenado, ¿verdad? Póngase la mascarilla. Llegue a la hora, congréguese, ¿verdad? Cada semana. Son cosas que tenemos que nosotros cumplir, ¿verdad? Que habla acerca de la obediencia. Pero el pastor tiene que poner orden, ¿verdad? Yo me recuerdo el primer culto que hicimos acá, casi los golpeé a todos, ¿verdad? El primer culto de regreso a la ¿cuánto se llama? De la pandemia, ¿se recuerdan o no?
Quedaron todos con cara de pollo ese día. Porque lo que era la primera vez que nos juntábamos, estábamos tratando de entender esto del protocolo y ya dale con abrazarse, ¿verdad? Que te tengo una palabra para ti. Hermano, dele la palabra a 1 metro de distancia, por último, ¿verdad? Si no nos multan, ¿verdad? Yo les dije, me van a llevar preso si alguien viene a fiscalizar. Nunca vinieron, ¿verdad? Pero tenemos que estar en el orden del Señor, ¿verdad? Por amor a los otros. Nuevamente pregunto, ¿cuántos son obedientes? Entonces no te molestes cuando el pastor te corrige en cosas tan domésticas, ¿verdad? Como las que yo mencionaba. Tampoco te molestes cuando el pastor te confronta espiritualmente delante del Señor. Dios ha delegado una autoridad sobre los pastores, ¿verdad? Por sobre las ovejas, que son del Señor, ¿verdad? Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aprovechando la palabra queja, ¿verdad? Para que se vayan bien raspados de cacho a su casa hoy día. Aprovechemos la circunstancia. Tengo algunas quejas hacia ustedes, queridos hermanos, ¿verdad? Nos ha costado mucho que tomen responsabilidades en general, ¿verdad? Y cuando hablo de responsabilidad no estoy hablando de ahora nada más, estoy hablando desde que iniciamos esto, ¿verdad? Nos ha costado que los hermanos tomen responsabilidades dentro de la iglesia. Que si las toman, la hagan bien, ¿verdad? Y que también sean constantes en el tiempo. Nos ha costado, ¿no? Nos ha costado. A veces no vemos mucho interés, incluso a veces vemos desprecio de parte de la congregación en relación a labores que debemos nosotros desarrollar como congregación, ¿verdad? Como pastor yo les he dicho que nos gusta servir al Señor, que nos gusta servirle a ustedes, lo hacemos con mucho agrado, ¿verdad? Lo hacemos con amor sincero, pero siento que a veces se pasan de la raya, ¿verdad? Junto con mi esposa llevamos casi 10 años en el ministerio y aún tenemos, y han pasado 10 años y hasta el día de hoy aún tenemos por responsabilidad, ¿sabe qué cosa? No es el evangelismo, no es preparar nuevos discípulos, no es levantar nuevas obras, sino que es limpiar la iglesia, ¿verdad? La construcción de este lugar, el sonido, ¿verdad? Cosas todavía en la multimedia, el grupo de la alabanza, ¿verdad? Y cualquier cosa logística que pueda suceder. Aproveché la palabra queja, ¿verdad? Que decía el texto ahí. Estoy tomando lo del Señor, ¿verdad? ¿No considera usted que es mucho? ¿Qué piensa usted? ¿No será mucho? Que todo recaiga finalmente en el pastor. Y ahora no estoy hablando de otra iglesia local, estoy hablando de esta iglesia local. Por eso esto no lo estamos transmitiendo ahí abierto, ¿verdad? Solamente a los que vinieron y los que se interesaron y están conectados en sus casas. Pero no será mucho, hermanos. La congregación debe manifestar su amor fraternal hacia sus pastores. Es muy importante, hermano, esto. Primera de Timoteo 5:17 dice que los ancianos, ahí se habla a los pastores, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, el doble honor quiere decir dos cosas: reconocimiento, consideración, ¿verdad? Doble honor, reconocimiento y consideración, también significa sostenimiento. ¿Sabía usted eso, no? Es un tema difícil, a mí no me gusta hablarlo. Pero eso es lo que significa, doble honor. Significa reconocimiento, consideración, que es lo ministerial, también significa sostenimiento. Reconocimiento no solamente decir gracias, pastor. También puede usted ayudar y ser parte de una solución. Hay una iglesia, una denominación que yo no comparto casi nada de lo que ahí se predica, pero hay algo que me gustó mucho, que lo aprendí. Si a usted se le ocurrió, usted hágalo. Enseñaban ellos en su libro, ¿verdad?
no es solamente decir gracias, pastor, también usted involúcrese, ¿verdad? También puede ayudar y ser parte de la solución. Si usted no lo hace, ¿sabe quién lo tendrá que hacer? Mi esposa o yo, cualquiera de los dos. Entonces, tenemos que estar pensando también en esto, hermanos. Hoy día yo soy joven, tengo 40 años, ya estoy medio achacoso, ¿verdad? Pero yo no sé cuánto tiempo voy a poder soportar esto, ¿verdad? Porque de verdad que es agotante. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, se acuesta el día sábado preocupado si la iglesia está todo bien en la iglesia para el día domingo? ¿Alguno de ustedes? Probablemente no, ¿verdad? Y usted dice, sí, pero que usted está acá. Y si yo les digo que mañana me voy de acá, ¿qué pasaría? Yo a veces he pensado en no limpiar, o sea, para que aprendan la lección. Y después digo, no, Señor, porque eso ya está en mi corazón, ¿verdad? Eso ya no es tuyo. Y si viene alguien nuevo, ¿verdad? No. Pero es importante esas cosas, ¿verdad? Que usted pueda también ser parte de una solución en la iglesia local. A veces los hermanos son muy buenos para criticar al pastor, pero no se ponen en el lugar, ¿verdad? Yo no les voy a contar todas mis cosas, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, esto. A veces yo les mando ahí un mensaje a la iglesia y ni responden, ¿verdad? Entonces yo no sé si lo leyeron, no lo leyeron, si se enojaron, no les gustó, si les gustó, ¿verdad? Entonces, pero yo lo entiendo, a veces yo digo mejor que ni responda, porque si me mandan mucho monito para abajo, después el mensaje me queda arriba, ya listo, ya. Yo de ahí lo tomo y yo no me complico. Pero fíjese que eso daña a algunos pastores, cuando converso con los pastores, ¿verdad? Una hermana le dijo a un pastor que todos los días le mandaba una palabra. Pastor, ya no me mande más cosas, ve que me llena la memoria del celular y no me puedo sacar selfies. El pastor estaba mal. Conversé con él y estaba muy mal, ¿verdad? Porque imagínate, hacer algo como con tanto amor y cariño por los hermanos y que te respondan esas cosas. Los pastores tenemos que aprender a seguir adelante y lidiar con el desprecio y la humillación del rebaño del Señor, hermanos. Es así, ¿ah? Por eso yo los miro a ustedes en el amor del Señor. Porque si yo los viera como así como hombre, yo estaría como desilusionado, la indiferencia. Nadie me llamó para la Navidad para decirme feliz Navidad. Para mi cumpleaños nadie me saludó. No, no le estoy diciendo nada. Pero 26 de septiembre. Nada, así una broma, hermano. No, nada de eso. Pero usted como hermano debe ser un poco más empático, ¿verdad? En esto. Nosotros en realidad no esperamos como pastores que ustedes nos digan qué bonito, cómo lo hacen. No, 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 nosotros no queremos nada de eso. Para mí es muy incómodo. Cuando los hermanos a veces dicen, pastor, qué bonito el mensaje, qué bueno el mensaje, a mí me complica más que ¿verdad? Porque ¿qué le digo? Así como, para la gloria del Señor, no, eso no, no. Qué bueno, no sé, qué malo, no sé ni qué decir, ¿verdad? Es difícil eso. Pero nosotros no queremos ese tipo de reconocimiento, ¿verdad? Si no nos interesa eso, porque lo hacemos para el Señor y para usted. Pero lo que nosotros sí esperamos, que usted se haga parte, ¿verdad? Y no significa que mañana estén todos aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Por favor, no. Pero sea parte, sea equilibrado, ¿verdad? Y sea constante, ¿verdad? Bueno, estamos terminando, ¿verdad? Yo le agradezco ahí su paciencia, ¿verdad? Yo sé que es difícil ahí. Parece que es más difícil estar sentado que parado, pero se lo agradezco. Entonces dijimos que el doble honor tiene que ver con el reconocimiento, con el respeto, con la obediencia, con la consideración, ¿verdad? Eso tiene que ver como primer honor. El segundo honor se refiere directamente al sostenimiento de una obra. Y aquí les quiero hablar algo, ¿verdad? Y yo ahí tengo libertad para poder hablarles acerca de esto para que usted lo pueda comprender. Vamos a leer el contexto de 1 Timoteo 5:17 y nos vamos a remontar al Génesis capítulo 1. Nada, tranquilo.
Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal, o sea, cerrarle el hocico, al buey que trilla, y digno es el obrero del salario. ¿De qué estará hablando el contexto acá? De sostenimiento en algo económico, ¿verdad? Bueno, el trabajo pastoral es altamente demandante, no tiene un horario, no es comparable a un trabajo secular, va más allá de una jornada, de un horario, de una cantidad de productos que uno podría representar. Un hombre es llamado al trabajo pastoral y es llamado a servir a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Desarrollar un trabajo secular paralelo, como en mi caso, si yo desarrollo una labor pastoral y además un trabajo secular, esto podría tener la siguiente consecuencia. ¿Sabe cuál es? No hacer bien uno de los dos trabajos. Y en la práctica es así, ¿verdad? Si a veces yo descuido en algo la obra del Señor, que mis deberes, lo note usted o no lo note, yo lo sé delante del Señor, es porque tengo que estar viendo cosas de mi trabajo, de mi trabajo secular, que es demandante, tengo un cargo, hay una jefatura. Y si me dedico 100% a la obra del Señor, ya no voy a tener todas las fuerzas necesarias para poder desarrollar mi trabajo secular, ¿verdad? Entonces, es algo bien difícil de poder hacer, pero que ha sido necesario, hermanos, en este tiempo, ¿verdad? Entonces, en lo personal, el nivel de desgaste físico y mental es grande, no es menor, ¿verdad? Usted está cansado con su trabajo secular, ¿no? ¿Usted cómo llega a su casa después de trabajar todo el día? ¿Verdad? Es cansador, es muy agotador. Mi trabajo quizás hoy día no conlleva un trabajo físico, porque gracias a Dios puedo hacerlo acá desde mi casa. Pero es una presión tremenda mi trabajo laboral, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Son cosas que usted ni se imagina. Pero con la ayuda del Señor y con la ayuda de mi esposa, ¿verdad? He podido también seguir adelante, pero a veces realmente es muy difícil, complicado, porque hay que pararse el día domingo acá, ¿verdad? Yo no le puedo decir a usted, hermano, sabe que hoy día me quedé dormido, ¿verdad? Me cansé. Así que no hay palabra, cantemos más canciones, hermanos de la alabanza. No se puede hacer eso, ¿verdad? Y yo mañana lunes, tengo que sentarme con las jefaturas, con mi reunión, ¿verdad? Para hablarles. Entonces, domingo, lunes, como 2 días bien difíciles. Ahora, a estas alturas de mi vida, yo estoy convencido que un pastor debe estar dedicado completamente a la obra del Señor, ¿verdad? Para que la obra realmente crezca. No se asuste que yo no voy a renunciar mañana a mi trabajo, ni le estoy diciendo esto para llevarlo a algo más. Solamente le estoy contando, ¿verdad? Gracias a Dios me ha permitido tener un buen trabajo que me permite administrar mis tiempos, mis horarios. Sin embargo, esto tiene obviamente un desgaste, ¿verdad? Tengo la libertad entonces de administrar todo esto, pero tengo que cumplir las expectativas que también tiene la gente de mi trabajo. Lamentablemente, durante la pandemia, yo tuve la oportunidad de hablar con muchos pastores, los cuales, con mucho pesar, incluso con vergüenza, yo me preocupé mucho de esto, ¿verdad? Y ustedes ni supieron, pero fuimos partícipes nosotros como iglesia en relación a esto. Pero me manifestaron su preocupación y su realidad porque las iglesias dejaron el sostenimiento de la obra. Es increíble. Y nosotros lo vivimos acá, como iglesia. Semanas en donde no habían ofrendas, ¿verdad? Porque todo era online. Le íbamos a pedir que vinieran. Teníamos compromiso, gracias al Señor pudimos cumplirlos. Pero habían pastores que dependían completamente de esto y bueno, el Señor los sostuvo. Fuimos nosotros, se los cuento a ustedes como iglesia local, porque sepan, fuimos nosotros parte del sostenimiento de esas congregaciones. Pudimos nosotros apoyar
una obra que se abrió en otro país. Ustedes no lo supieron. Yo se los cuento hoy día porque esto es privado. Pero me preocupó mucho, muchísimo, el grado de dolor que había en el corazón de aquellos pastores que no tenían, me decían, no sé qué vamos a hacer. Porque muchos de ellos tenían no podían hacer reuniones y tenían arriendos, ¿verdad? Que no sabían si entregarlos, si no se sabía nada, ¿verdad? Y tenían a su familia, ¿verdad? Y la iglesia se olvidó de los pastores. Fue tremendo, hermanos. Fue tremendo. Yo de verdad que con mi esposa nos mirábamos, ¿verdad? Y ¿saben lo que nosotros hacíamos? Le dábamos gracias al Señor porque nosotros estábamos bien. Gracias al Señor teníamos el trabajo. Pero nosotros vimos en la iglesia local que eso también se afectó, ¿verdad? Que no habían ofrendas. Pero gracias al Señor no teníamos grandes deudas. Gracias al Señor yo tenía mi trabajo, ¿verdad? Pero eso no puede ser, hermanos. Porque yo vi lo que pasaba en el corazón de esos pastores, ¿verdad? Y que el Señor usó otras personas para bendecirle. Usted también fue parte de eso. Pero no fue su iglesia local. ¿Me entiende lo que le quiero decir, no? Entonces, en relación a los dineros, nosotros como iglesia les hemos enseñado lo que significa esto. Nosotros jamás les vamos a exigir nada, ¿verdad? Ni vamos a hacer alarde acerca de eso, pero es importante que también la iglesia pueda ser parte de aquello, ¿verdad? Cuando Dios lo permita, cuando sea el tiempo de Dios, cuando se den las condiciones, porque yo no voy a exponer a mi familia a cosas que no deben pasar, porque no quiero causarles a ellos una raíz de amargura. Vamos a dar el paso de poder dedicarnos a la obra, ¿verdad? Porque ya no voy a tener las fuerzas para poder hacer todo lo demás. Pero yo le insto a que usted sea parte de esto, ¿verdad? Fíjese que hoy día los dineros que reunimos como iglesia los utilizamos principalmente para pagar este lugar. Nos queda poco tiempo. ¿Sabía usted eso, no? Usted no sabe eso. Para bendecir a los hermanos que puedan estar pasando alguna necesidad. Y listo, ¿verdad? Todos los gastos de la iglesia nosotros los cubrimos. Se lo cuento a usted para que lo sepa, ¿verdad? Hasta la cuenta de Zoom que nos usamos. ¿Sabe cuánto cuesta una cuenta de Zoom? Como 17.000 pesos por ahí, ¿no? Mensual. Todo se debe pagar, todo debemos nosotros, todo tiene un costo, ¿verdad? Entonces, por eso le digo yo que la iglesia no es solamente algo espiritual. ¿Se entiende, no? También hay algo que tiene que... Por eso usted ore delante del Señor. Siempre les voy a decir esto. Nunca usted se vuelva loquito y dé lo que no tiene. Primero que todo. O sea, no castiga a su familia, ¿verdad? Hay gente que de repente, voy a dar todo mi sueldo para el... No, hermano, ¿qué vas a dar tu sueldo? Invita a tu esposa a comer por último. Pero sí sea responsable, conforme a Dios le ha bendecido, aparte para el Señor, en serio. Hágalo así, ¿verdad? Porque es necesario, necesitamos crecer. Se nos viene el invierno. Mire para arriba. ¿Qué es lo que hay arriba? Hay un hoyo. Yo les quiero contar algo para finalizar. Discúlpeme. Yo tomé una decisión con mi familia. Nos vamos de misionero a Cancún. Tomé una decisión con mi familia hace un tiempo y es que ya no íbamos a utilizar nuestros recursos como familia para suplir los de la iglesia. Por lo tanto, si no hay recursos, no podemos construir. Si no hay recursos, no vamos a hacer. Porque hoy día nosotros como familia estamos en un proyecto, ¿verdad? Donde necesitamos, y tampoco somos millonarios. Por el contrario, ¿verdad? Pero queremos decirle eso, ¿verdad? Porque nos pasaba que, claro, veníamos a la construcción y los hermanos empezaban a decirme a mí, pastor, hay que comprar, se acabó tal cosa, ¿verdad? Y yo que sabía que ya no había más dinero, ya hermano, no se preocupe, porque
dije, ya no importa, yo lo compro, ¿verdad? Para que el hermano pueda hacer su trabajo. ¿Y cuánto cuesta ese hermano? No, 80.000, 80.000. Pero eso no lo vamos a hacer más, ¿verdad? Y no porque mi esposo me lo haya prohibido, ni lo hicimos en algún momento con mucho amor. Pero hoy día quiero decirles que estamos enfocados en esto, ¿verdad? Entonces sea parte usted de todo esto, ¿verdad? Venga, participe, ¿verdad? Si usted sabe hacer así, ya está capacitado para martillar. Si usted sabe hacer así, está capacitado para barrer, ¿verdad? Sea parte de la iglesia local, porque es importante que usted como congregante sepa lo que significa ser un pastor, ¿verdad? Porque ese concepto del pastor millonario que vive, no, aquí no se está dando eso, ¿verdad? Y el día que se pueda dar, Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude en todo eso. Así que los animamos. Mire, le voy a leer y termino ya con este texto, ¿verdad? Vamos a leer Corintios 9.1, Primera de Corintios 9.1, y ya nos vamos. Y el apóstol Pablo hace una exhortación a los corintios en relación justamente a todo lo que era el dinero, ¿verdad? Yo lo dejo para que usted lo vea, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el apóstol en relación a esto? Primera de Corintios 9.1 dice, no soy apóstol, dice el apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi ofensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber, dice el apóstol? Porque la gente le hace una alta demanda, apóstol, ora por mí, los milagros, enséñame. Pero el apóstol le dice, ¿acaso no tengo derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer? O sea, estar casado, ¿verdad? ¿Qué significa estar casado? Tener que sustentar también una familia, ¿verdad? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Porque habían otros que tenían, ¿verdad? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Se entiende en lo secular, ¿no? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo solo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar, eso es trabajar, el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. ¿Se entiende usted lo que se refiere, verdad? Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, o sea, imagínense, sembrar lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material, está diciéndolo quién, el apóstol. ¿Se entiende, no? Ahora, saque de su mente los excesos, los abusos, ¿verdad? Sáquelo de eso, porque no estamos hablando de aquello. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, porque no lo usaba el apóstol, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Eso era sabido por ellos. Y los que sirven al altar, del altar participan. ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento, cuando se presentaban los animales en el sacrificio, eso era un asado, ¿no? Era un asado. ¿O no? ¿O qué era? Era un asado. ¿Y sabe lo que pasaba después que se presentaba el sacrificio del animal? Lo botaban a la basura. Se lo comían ahí los sacerdotes, ¿verdad? Así que la próxima, no vamos a hacer... Bueno, dice el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Fíjese que el Señor dice que los pastores, y es yo admiro a los pastores que se tiran ahí por fe. Realmente, no, yo los admiro, hermano. En serio, creo que me falta fe. Pero yo de nada
de eso me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Por mi anuncio del Evangelio, y no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Versículo 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicamos el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Mire el apóstol que era sabio en eso, pero tuvo que pagar un alto precio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho, bueno, ahí usted lo puede leer entero, mejor en su casa, se lo dejo como tarea, ¿verdad? Solamente quiero decirles, 1 Tesalonicenses 5:12, dice, os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Pónganse de pie y vamos a orar al Señor. Ahí despacito, porque han estado harto rato sentados, ¿verdad? Ya tendremos sillas acolchadas para que se duerman. Hermanos, tome lo suyo, llévelo ahí al corazón. Sabemos que va al turno el hermano, así que Dios les bendiga. Tómelo en su corazón y entendamos, ¿verdad? Tome la parte que le corresponde, ¿verdad? Si usted es buen cristiano, bueno, qué bien, ¿verdad? Eso es bueno. Si usted tiene que corregir algo en su vida, corríjalo. Y no juguemos más a esto, ¿verdad? Que nunca más el Señor nos tenga que decir que nuestra adoración no es grata delante de Él, ¿verdad? Eso nunca más, Señor. Nos vamos con una tremenda tarea a nuestra casa. Ocupaos nosotros, ¿verdad? Ocupémonos de esto tan grande, tan hermoso que el Señor nos ha permitido. Tenemos la ventaja hoy día, hermanos, que tenemos una hermosa congregación. Ustedes son hermosas personas, ¿verdad? Por dentro y por fuera. Son hermosas personas. De un corazón humilde delante del Señor. Yo agradezco eso, ¿verdad? Porque a veces uno ve iglesias donde realmente la gente dice, esta es la iglesia del diablo, ¿verdad? Porque la gente es mala. Pero somos una iglesia pequeñita y ustedes se aman. Yo sé que tienen amor fraternal, real, sincero, ¿verdad? Eso debemos valorarlo. Tenemos una iglesia en donde compartimos la palabra del Señor, en donde no tenemos manipulación de la palabra del Señor. Tenemos que valorar todo eso, hermano, y orar y protegernos nosotros como iglesia. Así que yo los invito a que como iglesia del Señor reaccionemos, ¿verdad? Y nos pongamos ahí a cuenta delante del Señor. Yo primeramente como pastor, ¿verdad? Y ustedes también como hermanos en la fe. Así que hermanos, animémonos. No se asusten por lo que está pasando, sino que levanten su cabeza y sigamos marchando hacia el Señor. Vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor. Amado Dios, tú eres muy bueno, Señor. Tienes misericordia de nosotros una vez más. Señor, gracias porque es tu palabra la que nos santifica, la que nos anima, la que nos reconforta, pero también nos confronta en nuestra vida. Señor, oramos hoy día por esta congregación que tú has levantado aquí en Padre Hurtado. Esta congregación no es mía, Señor, como pastor, sino que es tu congregación, es tu casa, tu iglesia, tus hermanos y todo lo que está aquí, Señor, te pertenece. Señor, líbranos de algún día codiciar en nuestro corazón algo de tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti como pequeña iglesia, como remanente fiel delante de ti, Señor. Quizás hoy día reprendidos, quizás cuestionados, quizás, no sé, hasta dolidos puede ser. Pero Señor, sabemos que es porque tú quieres que crezcamos, porque tú quieres, Señor, que reaccionemos, porque tú quieres que la próxima vez que nos reunamos, Señor, podamos presentarnos ahora como tú quieres que lo hagamos, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Bendícenos, Señor, fortalécenos, líbranos de todo mal, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, que nos hagas
que podamos madurar, Señor, para tu gloria, que podamos ser servidores tuyos, Señor, que siempre nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. Te pido también que nos bendigas a nosotros como familia, Señor, pastoral, a mi esposa, Señor, que es una mujer que tú has puesto a mi lado, Señor, y ha sido de tremenda bendición, Señor, en mi vida personal y en este ministerio que es para ti, Señor. Te pido que nos bendigas, nos fortalezcas, nos des la sabiduría, Señor. Danos paciencia, Señor. Ayúdanos con el dominio propio, Señor. Ayúdanos siempre a poner nuestra mirada en ti, Señor, y a comprender y a amar a aquellos, Señor, que pueden equivocarse, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia en este día y marchamos hacia ti. Señor, solamente decirte finalmente que te amamos con todo nuestro corazón, que a pesar de que no lo demostramos muchas veces, Señor, tú sí eres lo más importante en nuestra vida, Señor, tú eres lo fundamental. Lo que pasa es que a veces nos confundimos, Señor, y comenzamos a mirar cosas que finalmente nos damos cuenta que no nos convienen, Señor. Pero gracias porque siempre volvemos a ti. Gracias porque tú siempre eres lo mejor. En el nombre de Jesús, bendice esta iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos desde su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor, sean bendecidas sus vidas. Reconfórtanos, Señor, y alíñenos siempre a ti, hacia seguir a ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos que están ahí en sus casas, Señor, que han comprendido este mensaje, Señor, que han comprendido tu palabra y que están ahí en su lugar, Señor, impedidos de poder estar acá, Señor. Bendíceles grandemente y ayúdales en todo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Y finalmente orar por cada pastor que está ahí en distintas iglesias, algunos lidiando con iglesias muy complicadas, Señor, pero tú tienes, Señor, el control de todo ello. Señor, te pedimos que tú les bendigas, que les fortalezcas, Señor. Oramos por nuestro pastor Chuy, allá en México, Señor, para que tú le sigas dando de tu gracia. Fortalécele, Señor, dale salud. Y oramos, Señor, por cada pastor que ha propuesto en su corazón predicar la sana doctrina, Señor. Bendíceles grandemente, Señor, prospérales en todo lo necesario, provéeles de lo necesario y dale toda gracia que provenga de ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Ya, mis hermanos.